Bienvenidos amigos a un programa más, Interioridad en Alabanza, en el que estamos haciendo este estudio de los Salmos. Bueno, yo me estoy guiando en los libros de Charles Spurgeon y hoy vamos a leer el Salmo número 2. Él lo llama como el Salmo del Mesías Príncipe, porque es un salmo en el que presenta una visión gloriosa y maravillosa de cómo el Señor está dispuesto a exaltar a su Hijo, de cómo el Señor está dispuesto a presentar el reinado de su Hijo sobre todos sus enemigos, pero también está mostrado cuántos y cuántas personas se levantan contra el Señor, el ungido, cuántos están dispuestos a deshonrarle, como en los tiempos de Jesús. Leámoslo contemplando esta situación y viendo, imaginándonos el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo sobre todos sus enemigos. Vamos a leerlo. El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En los 3 primeros versículos hemos leído que hay una descripción clara del odio de la naturaleza humana en contra de Jesús, el odio del ser humano, queriendo desvirtuar, queriendo destruir el ministerio de Jesús. Vamos a leer en Hechos 4 un versículo muy parecido. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El versículo 1, el Salmo empieza con una interrogante airada del salmista, y con razón. No es para menos asombrarse de cómo las criaturas, cómo el ser humano tienen esta actitud hostil en contra de Dios. Y esto le deja atónito al salmista. Dice que el Salmo empieza así: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué el ser humano tiene esta actitud? ¿Por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas? En España hay 2 columnas monumentales que fueron erigidas en el pasado, en las cuales se haya escrito así: A Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hercúleo, César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que trajo la ruina a la república. A Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hercúleo, César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. Estas 2 columnas son un monumento al paganismo sobre una tumba de sus enemigos, y están imaginando cosas vanas. Estas columnas quieren simbolizar la muerte del cristianismo, pero ni en España ni en ninguna parte se puede señalar la tumba del cristianismo, porque no existe, porque los muertos, los vivos, no tienen tumbas. Nosotros estamos vivos en Cristo. Pero el ser humano, el malvado, ha intentado de 1000 maneras apagar el cristianismo, de 1000 maneras cerrarnos la boca a los cristianos, de 1000 maneras impedirnos hacer campañas, publicitar la palabra de Cristo, de 1000 maneras apagar el fuego de cientos y cientos de cristianos a través de los mártires, a través de la historia. El ser humano malvado ha intentado apagar el cristianismo, pero no lo va a conseguir, ni lo ha conseguido, ni lo conseguirá. Porque, como dice aquí Spurgeon, los vivos no tienen tumbas.
se levantan los reyes de la tierra. Fíjate que se levantan reyes y príncipes en contra de su ungido, para destruir a su ungido. Se preparan y hacen campañas de guerra con astucia, no de manera cualquiera, no con prisas, no con improvisación, sino de un modo sistemático y deliberado. Hacen artes de todo tipo de guerra, como en tiempos de Faraón, que dijo así: los trataremos con astucia y con prudencia. Ay, si nosotros los cristianos sirviéramos a Dios con la mitad del cuidado y tesón que sus enemigos actúan y atacan a su reino. Nosotros los cristianos tendríamos que tener mucho más tesón y fuerza y entusiasmo para hacer el bien, ya que los pecadores, los impíos que quieren destruir el reino de los cielos, son sagaces y tienen de mil maneras actitudes para hacer daño, para impedir que se haga el bien. Y nosotros muchas veces somos lentos y torpes. Rompamos sus ligaduras. Fíjate que decían: rompamos sus ligaduras, seamos libres para hacer toda clase de mal, toda clase de abominaciones, seamos nuestros propios dioses. Quitémonos todo freno, toda restricción. Hoy en día el ser humano dice así: quitémonos toda prohibición, tenemos derecho a todo y ninguna obligación a nada. Hoy el ser humano quiere quitar así todo freno carnal. Estamos en estos tiempos en los que el ser humano está en contra de los valores cristianos, en contra de los valores morales, de vivir en santidad y en temor a Dios. Vivimos en estos tiempos en que el ser humano quiere cerrar la boca al cristianismo, en lo que han quitado hasta las cruces de los colegios para que ni se recuerde que vivimos en un país donde el cristianismo estuvo en su tiempo. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor en su día hará venganza. El Señor en su día hará su justicia a los justos, a los que hemos perseverado en su palabra, a los que hemos estado dispuestos a confesar a Cristo, incluso en medio del martirio, porque vendrán tiempos en este país y en muchos que no nos dejarán confesar a Cristo y seremos perseguidos y atribulados, pero los verdaderos cristianos estaremos dispuestos a confesar a Cristo. Sin revelar, Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Ven con tu gloria y poder, vestido de gloria y honor. Dios, oye nuestro clamor, ven poderoso Rey, y todo ojo verá dándole alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Oh, espera, espera, Jerusalén. ¿Cómo? Dándole alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Le veremos pronto. Y cuando cante Sion, Baruch haba Besem. Adonai, Adonai, toda creación se postrará.
Señor, te clamo. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai, 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 Adonai. Aleluya, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Cántalo, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Cántalo conmigo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, aleluya. Adonai, aleluya. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Fíjate que el Señor permite que su templo sea saqueado, que sean profanados los santos vasos y que se emborrachen bebiendo de ellos en tiempos de Belsasar, pero no hizo temblar el Señor la sonrisa de este rey cuando con un dedo escribió en la pared un mensaje terrible. Oh, cómo se le quitó la sonrisa a este rey de golpe. El Señor dice claramente que se reirá y luego dice que se burlará de ellos. Y claramente cuando el Señor repite una cosa dos veces, cuando el Señor lo repite es porque realmente lo hará. Como en tiempos del faraón, que dice, y ha de suceder el sueño a faraón dos veces. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, el Señor dice, se reirá y se burlará de ellos. Qué respeto, ¿verdad? Qué respeto nos da que Dios en su día hará venganza. Luego les hablará en su furor. Y en el versículo 5 dice que les hablará. El Señor, después de haberse reído de ellos, les hablará. No los hiere, pero con un silbido de su boca es suficiente. Y les turbará con su ira. El Señor es fuego consumidor. El Señor es justo. Y con el horror en su conciencia, o por medio de plagas corporales y enfermedades, por medio de tribulación tremenda, de una forma o de otra, les hará comprender que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa o el Omega, el principio y el fin, y que todos caerán de rodillas delante de su presencia, los que creen y los que no creen. Qué temor y temblor debemos de tener delante de Él. Para Dios es fácil destruir a todos sus enemigos. Fíjate que en la época de los cristianos primitivos, 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otras personas con cargos elevados, estaban todos dispuestos a perseguir
a los cristianos. Estuvieron dispuestos a matar y a destruir y a cerrar la boca de la palabra del Señor. Y fíjate, los que le sucedió a todos estos gobernadores. Uno de ellos se volvió loco después de cometer una crueldad terrible. A otro le dio muerte su propio hijo. Uno se volvió ciego. A otro se le salieron los ojos de la cabeza. Otro murió ahogado. Otro estrangulado. Uno murió en la cautividad. Otro cayó muerto. Otro tuvo una enfermedad asquerosa que hasta los médicos tuvieron que darle muerte porque no podían resistir el hedor de su enfermedad. 2 se suicidaron. Un tercero lo intentó, pero tuvo que pedir ayuda para poder hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos y otros. 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento. Y así, un largo etcétera de todos aquellos que durante la historia han perseguido a los cristianos, han perseguido el cristianismo y, cómo no, han matado al Señor Jesús. Entre todos estos se hallaba uno llamado Juliano el Apóstata, y en los días de su prosperidad se dice que amenazó con espada al cielo, desafiando al Hijo de Dios, a quien llamaba comúnmente el Galileo. Pero cuando fue herido en una batalla y vio que todo había terminado para él, echó un grumo de su propia sangre al aire y exclamó: «Has vencido, Galileo». Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Señor cumple su propósito y Él ha determinado ungir al Hijo de Dios. Él ha determinado dar triunfo sobre todos sus enemigos, porque Él ya ha vencido a todos sus enemigos. Él ha ungido a Jesús sobre Sión, sobre su santo monte. A pesar de la malicia, a pesar de las malas artimañas de los que quieren perseguir al Señor, a pesar de sus malos consejos y de sus astucias, Él ha vencido a todos sus enemigos, a todos los que intentan impedir que hagamos justicia al pobre, al huérfano, al necesitado, a todos los que intentamos predicar su palabra, predicar la ley del Señor, sus mandamientos. Él ha vencido a todos sus enemigos y la voluntad del Señor se cumple. Él promete y cumple. Él dice y se hará. Cristo es el Rey por encima de todos los reyes. ¿Qué son todos los poderosos de este mundo? ¿Qué son los grandes y honrados en esta tierra al lado de Jesús? Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Díselo, vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Levanta tus manos, pues el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, fue por lo que tú hiciste
Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Díselo al Señor. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy. En adoración. Díselo, vengo ante ti. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti, Señor, para rendir todo en adoración. Pues el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, Señor. Que yo me entrego a ti. Aleluya. Y yo me entrego a ti, Jesús. Aleluya, Rey. Yo me entrego a ti, mi Rey. Aleluya. Oh, chico, arriba la barabasiana. Aleluya. Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti, Señor. Yo me entrego a ti. Me entrego a ti, Señor. Aleluya. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Aleluya. Entrego mi corazón a ti, Señor. Me rindo a ti, mi Rey. Aleluya, aleluya, Jesús. Yo publicaré el decreto. El Señor dice, yo he publicado este decreto. Tú eres mi hijo. El Señor cumple sus palabras y Él ha honrado al Hijo. Él ha exaltado en lo sumo al Hijo, pero recuerda que primero fue humillado, fue maltratado, fue escupido, insultado. A veces nosotros también vamos a ser maltratados, humillados, escupidos, insultados. Pero ¿qué son todos los que hacen todo eso al lado de nuestro Señor? Son como una burbuja de agua, porque aunque todas las naciones se juntaren contra Él, son como una gota de agua en un cubo, o el polvo en unas balanzas, de las que habla Isaías. Qué poco han de ser los reyes de la tierra delante de su presencia. Que teman al Señor, que teman a este Rey de Reyes. Tú eres mi hijo. El Señor va a quebrantar a todos aquellos que no se humillan delante de Él. El Señor va a quebrantar a todos aquellos que no son quebrantados delante de Él. Así que humillémonos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte. Dice aquí que los va a quebrantar como una vasija, desmenuza a
al caer al suelo. Tú intentas restaurar una vasija que se ha destrozado de una caída, es imposible. Pues así son los que no quieren arrepentirse, así son los que no quieren buscar al Señor, así son los que realmente no se humillan bajo la poderosa mano del Señor. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor nos habla, ¿no?, a que tengamos una regla, ¿no?, esencial, ¿no?, que es pedir, ¿no? Pide y se te dará, dice la palabra de Dios, ¿no? El Evangelio, Jesús nos insta mucho al que pide, recibe, ¿no? Y yo creo que muchas veces en nuestra vida está la falta, ¿no?, de realmente pedir, como dice el Señor, no pedir como conviene, pero realmente pedirle al que da, al que es el que tiene, el que puede bendecirnos, ¿no?, con lo que necesitamos en nuestra vida, ¿no? El Señor dice que es el dueño del oro y la plata, el Señor es el que conoce nuestros corazones, el Señor es el que lo sabe todo, el que todo lo puede, el que todo lo tiene. Y a veces en nuestra vida nos vienen faltas, escaseces de necesidades porque no las pedimos como conviene, dice el Señor. Si nosotros todo lo que pidiésemos al Padre, dice que todo será dado, ¿no? Nos pone el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, en el cual si nosotros pedimos en su nombre, Él nos dará, y necesitamos tener esa regla, ¿no? Pídeme y te daré por herencia a las naciones, casi nada. No te dice pídeme algo insignificante, sino pídeme algo grande. Pruébame, también dice el Señor. Yo creo que muchas veces falta fe en nuestra vida, ¿no? Falta la fe de saber de que Dios es nuestro Padre, ¿no? Y dice la palabra que si a nuestro Padre terrenal le pedimos pan, nos dará una piedra, Él buscará y nos intentará dar el pan y todo lo que necesitemos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿no?, que está en los cielos? El Señor ve, el Señor nos está viendo con esos ojos de amor y el Señor sabe claramente lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Muchas de las veces lo que necesita nuestra vida a veces no lo sabemos y a veces pedimos lo que no nos conviene. A veces nos paramos o forzamos mucho el pedir lo que no es de Dios. Y yo creo que Dios muestra, Dios señala, nos da señales a nuestra vida para que nos demos cuenta de que muchas de las cosas que anhelamos o pedimos, pues Dios no nos las da, pues seguramente porque no nos conviene, ¿no?, y porque no es bueno para nuestra vida. Pero Dios nos pide, ¿no?, y Dios nos dice que pídeme y yo te daré, ¿no? Muchos se piensan de que la regla principal es dar, ¿no? Y sí, es bueno dar, ¿no? Dice la palabra, mejor es dar que recibir, ¿no? Pero en este caso Dios nos habla, ¿no?, como el buen Padre, ¿no?, que nos dice pídeme, ¿no? Dice pídeme y yo te daré las naciones. A veces en nuestra vida hay falta de fe, falta de creer realmente de que Dios está ahí para dar, para bendecir, para colmar nuestra vida de todas las bendiciones que Dios tiene guardadas, preparadas, destinadas, pues para cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa fe real de saber de que Dios da, ¿no?, de que Dios está para bendecir, para colmarnos de bendiciones. Muchas veces buscamos por muchos sitios sin saber realmente de que al único que debemos de ir es al Señor, al primero que debemos de ir es al Señor, ¿no? A veces por el hombre mismo, por la naturaleza del hombre, quizás por las herramientas o utensilios o enseñanzas que hemos tenido antes, pues intentamos buscar por otros sitios, pedir por otros lugares, pedir a otras personas o de otras formas, y a veces recibimos y otras veces no recibimos, pero si Dios da a nuestra vida, ahí dice que plenitud de gozo, ¿no? Necesitamos, el cristiano necesita el tener más relación con el Señor, ¿no?, de pedir, ¿no? Muchas veces pedimos y pedimos, pero no pedimos conforme conviene. Dice, y como posesión tuya los confines de la tierra, ¿no? La posesión del Señor no es todo. Dios es el Señor de todas las cosas. Hablamos que el Dios de este mundo es Satanás, que el Señor de este mundo es Satanás, pero el Dios de este mundo es el Señor, ¿no?
quizás dejado, porque el hombre en el pecado ha dejado que el enemigo entre, que el Satanás mine este mundo, pero realmente las bendiciones de Dios son todas, y este mundo es de Dios. Dios quiere que nos pongamos en orden, que busquemos su justicia, y que dentro de esa justicia Dios va a bendecir cada uno de nuestra vida, nuestros ministerios. No vamos a ser faltos, sino vamos a ser más bendecidos que la mujer fértil, que la mujer que pudo dar. Dice, mayor descendencia será lo de la mujer estéril que lo de la mujer fértil, pensando en que Dios siempre va a dar a los suyos conforme a la necesidad de cada uno. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Seamos sensatos y sirvamos al Señor con temor y temblor. Esto es sabiduría infinita es obedecer al Señor. Y qué espantosa locura aquellos que siguen siendo sus enemigos. Seamos sensatos y obedezcamos al Señor. Le sirvamos con temor, un temor gozoso, un temor que no es tormento, un temor que no es terror, un temor gozoso, pero que le respeta, porque le ama, como el hijo ama a su padre y no quiere desagradarle. Un temor que es realmente una admiración, que anhela ser como el Padre amado. Servid a Dios con temor y alegraos con temblor. Sirvamos al Señor con temor y temblor y nos alegremos con temblor. Hoy en día los jóvenes no se alegran con temblor, no tiemblan delante de la presencia del Señor. Se alegran dejando sus deseos carnales completamente a la deriva, sin temblor, sin realmente ser conscientes de que Dios les está mirando. Jóvenes, gozaos y alegraos, pero con temor de Dios. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honremos al Señor, porque el Señor se enoja, el Señor se irrita, se enfada. Dice que Judas traicionó al Maestro con un beso, y aún así Dios lo manda, que expresemos amor con besos, con honras, con salmos, con palabras de adoración al Señor. Pero fíjate que con un beso Judas traicionó al Maestro. Amamos al Señor porque Él puede estar airado. El Señor es bueno, pero es fuego consumidor. Él es nuestro juez y por tanto tenemos que tener temor a su ira. Y entonces el Señor nos librará de su ira. Basta con un beso, basta con una alabanza, basta con respeto, con obediencia, con servicio. Basta con adoración y admiración y su ira se aparta, porque si tú amas al Señor, el Señor te da todas sus bendiciones. Para hacer las paces con el Padre, solo tienes que decir, como decía Cantar de los Cantares, oh si Él me besara con besos de su boca. Así tenemos que ser la Iglesia, deseosa de recibir esos besos del amado, besos de amor, de perdón, besos de entrega. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ay, amigo, no seas necio, no perezcas en el camino siendo rebelde al Señor. No perezcas en el camino peleando con Dios. Sujétate a Él, porque es bueno vivir sujetos a Dios. Obedece sus mandamientos. Deja que Él guíe tu voluntad. Deja que Él guíe tus pensamientos, que Él guíe tus pasos, porque te va a llevar a buen término. No seas rebelde. No seas necio, deja que Dios sea el Rey de tu vida. No seas consumido en su fuego, sino deja que Él te bendiga, que Él te llene de su presencia. En el primer salmo vimos al malvado arrebatado como si fuera tamo,
En el segundo vemos que es quebrantado y desmenuzado como una vasija de alfarero. En el primer salmo contemplamos el justo plantado como un árbol junto a corrientes de agua, y aquí contemplamos a Cristo, la cabeza ungida de los justos, hecho mejor que un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque es hecho rey de todas las islas, y todos los paganos se inclinan ante él y besan el polvo, en tanto que él mismo da su bendición a todos los que han puesto su confianza en él.